Bueno, esta es la clase número 5 de la materia Información. Bienvenidos a la quinta clase de la materia Información y Atención al Público. La clase de hoy vamos a ver la comunicación verbal y no verbal dentro de las organizaciones. Bueno, para esta clase escogí este material de lectura. Es un material que consta, bueno, de 18 páginas y tiene ejercicios. Los ejercicios que tiene no son obligatorios, son opcionales. Es para enriquecer con la teoría y con el texto si entendieron el tema. Bueno, el tema de la comunicación verbal y no verbal dentro de las organizaciones es fácil, es sencillo. Es importante porque aparte nos vamos a introducir en las técnicas de atención al cliente y esta herramienta de detectar qué es comunicación no verbal y verbal con los tonos, podemos identificar estados de ánimos, emociones que nos pueden ayudar estratégicamente para una adecuada atención al ciudadano. Bueno, este material que luego les voy a subir a la plataforma es muy enriquecedor. Eh, Bueno, acá está la definición teórica de lo que es la comunicación no verbal. Y en este cuadrito se distingue qué es la comunicación verbal y no verbal. Por supuesto, bueno, sabemos que la comunicación no verbal va a ser aquella comunicación en donde no existe un diálogo, una oratoria, ¿sí? Pero que también comunica, porque la gestualidad, las miradas, los gestos provocan también un tipo de comunicación que sobre todo nos ayuda para una estrategia en la atención al ciudadano. Al inicio del estudio de la comunicación no verbal, solamente se impartía este tipo de educación a los corporativos, a los gerentes, porque es una herramienta de gestión muy buena que nos ayuda a estar preparados, por ejemplo, para consensuar y negociar, y los gerentes, empresarios, funcionarios, que necesitan saber si nuestro colaborador o nuestro contrincante está dispuesto a negociar, y la comunicación que no se dice verbalmente se puede lograr interpretar con un gesto, con las manos cruzadas, con el ceño fruncido, y ver la calidad de la comunicación y la predisposición de nuestro contrincante en el caso de un funcionario que esté negociando una medida, una política, una decisión. Bueno, y después se fue incorporando a los equipos de venta, sobre todo a los vendedores que necesitan tener más herramientas de técnicas de venta para poder vender más productos. Bueno, entonces acá en este cuadro podemos distinguir la comunicación verbal de la no verbal. La verbal sería lo hablado o lo escrito, ¿no? Dentro de las organizaciones, que también nos falta ver todavía en los tipos de comunicación, la comunicación interna y externa, y vamos a ver también comunicación escrita. Pero dentro, bueno, de las organizaciones, y a veces también en lo cotidiano, sin estar adentro de una organización laboral, también usamos estos tipos de comunicación, tanto la verbal como la no verbal. La verbal va a ser lo hablado, lo dialogado con voz activa, ¿sí? Y con lo escrito, que con comunicación por WhatsApp, por ejemplo, en las redes sociales utilizamos lo verbal. Bueno, los audios y los podcasts son comunicaciones verbales. ¿Qué comunica, no? Tiene una connotación más formal, más tradicional. Ahora la comunicación no verbal va a ser todo lo que implica alrededor de una comunicación verbal y que no se dice, pero que está en el aire, que se puede percibir por el tono, el volumen, la gestualidad, la mirada, los gestos, la disposición del cuerpo, todo influye en la comunicación no verbal. Bueno, acá en la introducción del tema nos dice que su importancia es tal que se considera que en una comunicación cara a cara, el componente verbal solamente es del 35% aproximadamente, frente al 65% que se corresponde
justamente con la comunicación no verbal, que son los gestos, movimientos, señales. Por lo tanto, es la que transmite más información, ¿no? La comunicación no verbal. Bueno, luego tenemos las partes que se distinguen entre la comunicación no verbal, la formada por los gestos, las manos, las posturas, las miradas, el tono de voz, la velocidad, el volumen del tono, ¿no? La velocidad, la tonada, el ritmo. La distancia personal que necesitamos para sentirnos seguros dependerá de los interlocutores y las circunstancias en las que nos movamos. Bueno, hoy sí o sí tenemos que estar a 1 metro de distancia. Bueno, los actos no verbales, explica también, hay tips, los videos de YouTube me parece que ya no están, por eso les recomiendo que no los visiten, porque creo que ya no están. Lo importante es el texto, algunos cuadritos que son de la actualidad, ¿no? Y los ejercicios no, sí lo pueden hacer en sus casas a modo de repaso, ¿sí? Quizás los podamos utilizar en una clase futura, pero todavía no es obligatorio realizar en esta clase ninguna actividad, ¿sí? Bueno, el texto, los invito entonces a leer el texto. Esta clase grabada es una introducción del tema. Y bueno, el texto es muy ilustrativo, contiene imágenes, es a color, y la verdad que es un tema muy dinámico, muy entretenido. Bueno, este cuadro es importante. Este cuadro simplifica todo el tema completo, ¿no?, de la comunicación no verbal, ¿sí? Lo distingue entre factores asociados al lenguaje verbal y los factores asociados al comportamiento. Miren todo el dinamismo que tiene. Entre lo asociado al lenguaje verbal podemos encontrar el tono, el ritmo, el volumen, los silencios, los timbres, y eso es la paralingüística. Y después está en los comportamientos asociados, los factores, perdón, de la comunicación no verbal asociados al comportamiento, está la expresión facial, el rostro, cómo se encuentra, está tenso, fruncido, enojado, sonriente, la mirada, la postura, los gestos, la proximidad y el espacio personal. Las 3 áreas importantes a las que se hace referencia a la comunicación no verbal son 3, que son estas 3, la paralingüística, la kinesia y la proxémica. La paralingüística se refiere a todo lo que nos comunica lo que es verbal, pero que no está en palabras ni en voz activa, sino que está con el tono, el ritmo, el volumen, los silencios y el timbre. Y los otros dos, elementos que componen la comunicación no verbal sería la kinesia, que sería la postura del cuerpo, los rasgos, ¿sí?, la mirada, la gestualidad, la proximidad. Y la proxémica es el espacio, cómo se distribuye el espacio en la persona que nos quiere comunicar algo. A veces el que nos quiere venir a intimidar se acerca más de lo normal. Pero bueno, eso ahora con la pandemia no se puede hacer porque todos tenemos que mantener la distancia, pero es un estudio que se hace, la proximidad como comunicación no verbal. Bueno, después se explica bien, hay ejemplos para figurarse qué significa, por ejemplo, el timbre, el ritmo. Bueno, nosotros en la República Argentina tenemos mucho regionalismo, sabemos cómo habla el cordobés, el, el tucumano, el porteño, el santiagueño, y hay ritmos en esas diferentes formas de hablar. El santiagueño pronuncia mucho las S, es más pausado. El jujeño, que habla como con un susurro, por ejemplo, ¿no? Y eso da las características por ahí del ritmo, ¿no? Si está relajado, también el ritmo, el tono, ¿no?, el volumen.
los silencios, el que calla otorga, el timbre también puede denotar salud en la persona, ¿no? El volumen, si está nervioso con el timbre, si nos vibra la voz, por ahí podemos darnos cuenta si está mintiendo, si está nervioso, o si tiene duda o algo no sabe, ¿no? Podemos darnos cuenta de todos esos detalles. Bueno, yo les dejo con la lectura. Acuérdense que no es necesario realizar los ejercicios que tienen al final de la lectura, que son un montón, pero les sirve un montón para repasar. Es voluntario, es opcional. Si los quieren hacer y me los envían, es opcional, no es obligatorio. Bueno, esa sería la clase de hoy. Gracias, hasta pronto.